si nosotros tuviésemos que calificar cuál es la visión de esta iglesia o cuál es la línea doctrinal de esta iglesia, nos podríamos denominar iglesia reformada. Amén. Somos una iglesia reformada. Creemos en las 5 solas, solo gracia, solo fide, solo Cristo, solo escritura, solo a Dios la gloria. Amén. Por lo tanto, en base a que somos una iglesia reformada, para nosotros nuestra máxima autoridad es la escritura y siempre buscamos la excelencia en medio de ella. Amén. Dentro del mundo reformado hay dos corrientes. Están los continuistas y están los cesacionistas. Amén. Hoy toca hablar de un tema que es muy importante para la iglesia, que es el tema de los milagros dentro de la iglesia. Amén. Es un tema muy importante que debemos de tratar nosotros con sabiduría y sobre todas las cosas por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día se han hecho campañas de milagros anulando las campañas de evangelización. El fin que se busca en esas campañas es el milagro más que las personas sean alcanzadas por el evangelio. Amén. Miren, el continuismo es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, los milagros, las lenguas, todavía operan hoy en día, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Nosotros como iglesia, ¿cómo nos denominamos? ¿Continuistas o cesacionistas? Es decir, ¿creemos que realmente los dones siguen vigentes o creemos que realmente con la desaparición de los apóstoles también desaparecieron esos dones? Amén. Nosotros, la iglesia Los del Camino, somos una iglesia reformada continuista. Amén. Creemos totalmente que los dones espirituales, tanto las sanidades, los milagros, todavía operan en el día de hoy. Y sí es cierto que dentro de la corriente reformada existan estas dos vertientes, pero esto, lejos de separarnos, nos unen, ¿vale? Tenemos que entender que pastores, por ejemplo, de nombre o de referencia, Huguel Michelén, Miguel Núñez, son dos hombres que Dios les usa bastante por medio de la palabra. Uno es continuista, otro es cesacionista, pero ambos están en una unidad perfecta. Amén. Un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia. Mirad, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino como Jesús había prometido en Hechos capítulo 1 y versículo 8, Hechos capítulo 1 y versículo 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Él llenó a los creyentes y les dio dones sobrenaturales que les permitieron servir a Dios con poder y eficacia. Amén. Les dio dones espirituales que les permitió a los discípulos poder ejercer el llamado que habían recibido con poder y con eficacia. Estos dones se enumeran en Romanos capítulo 12, en versículos del 6 al 8, se enumeran estos dones. ¿De qué dones estamos hablando? Estamos hablando de Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero fíjense, en Efesios capítulo 4, versículo 11, también tenemos referencia a los dones que Dios ha repartido por medio de su Espíritu. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11, Primera de Corintios 12, 7 al 11,
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Primera de Corintios, en el 12 del 4-6, ahora bien hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Los continuistas afirman y afirmamos que no hay evidencia en las Escrituras de que alguno de estos dones espirituales ya no esté operando. ¿Vale? El punto de vista opuesto se llama cesacionismo, que a mí me cuesta pronunciarlo. Cesacionismo. Amén. Que enseña que algunos de los dones cesaron y ya no están operando en el día de hoy. El asunto del cesacionismo no es si todavía hay dones presentes, sino cuáles. ¿Vale? Ese es el asunto. Miren, los cesacionistas señalan como versículos como 1 de Corintios capítulo 13, versículo 10, que dice, 1 de Corintios 13, 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Vale? Y al hecho de que los dones milagrosos parecen estar estrechamente ligados al ministerio de los apóstoles y a la verificación de la revelación de Dios. Por eso en Hechos capítulo 2, 22, versículo 22, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Como prueba de que los dones milagrosos del Espíritu han cesado, ¿vale? Ellos dicen que con los discípulos, con el trabajo que realizaron los 12 apóstoles, también cesaron los dones. Como en cualquier doctrina, existen extremos en ambos lados. Tanto los continuistas, hay continuistas extremistas y hay cesacionistas también muy extremistas. Algunos cesacionistas creen que todos los dones espirituales desaparecieron con la finalización de la era apostólica. Amén. Otros cesacionistas menos extremos sostienen que solo los dones de señales, sanidades, milagros y lenguas han terminado. Esos los que creen los cesacionistas. Y por el lado de los continuistas extremos, hay quienes enseñan que las lenguas siempre deben seguir a la salvación o a la llenura del Espíritu Santo. Es decir, los continuistas, hay dentro de la rama de los continuistas tal extremistas que piensan que si tú no hablas en nuevas lenguas es que tú no eres salvo. ¿Vale? Eso es totalmente equivocado, porque la llenura del Espíritu Santo lo que hace es cambiar corazones, más que hablar en otras lenguas. ¿Entienden? Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, lo que hace es cambiar esa vida. Nosotros no creemos en eso. Nosotros tratamos de buscar el equilibrio de la palabra en medio de la creencia del continuismo. También puede haber un énfasis erróneo en los dones y no en la persona de Jesucristo. Algunos incluso afirman que cada creyente puede estar equipado con cualquier don de milagro si tiene suficiente fe. Sin embargo, este concepto se refuta claramente en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Donde se dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, aquí no se trata de que tú tengas más fe o menos fe. Se trata de que el Espíritu Santo, bajo su beneplácito y su voluntad, a usted le da un don, a mí me da otro. ¿Entiende? Es que yo quiero el don de profecía. No, usted tenga más fe para adquirirlo. No. El Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Yo sé, miren, nosotros somos muy cautos en todos estos dones, ¿vale? De hecho,
Fíjense, yo aquí en la iglesia, por ejemplo, como tratamos de ser lo más bíblicos posibles, yo creo que las personas todavía hablan en nuevas lenguas. Yo he tenido esa experiencia, pero ustedes me oirán poco aquí hablar en nuevas lenguas. Porque eso queda para el ámbito de lo secreto, en mi cuarto, cuando hablo con mi Señor, ¿entienden? Ahora, ¿por qué yo me determino a esto? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que no se hable en lenguas en medio de la iglesia a no ser que haya uno o dos intérpretes. Por lo tanto, yo entré en iglesias, hermanos, que yo pensaba, digo, bueno, si aquí entra alguien que no cree ahora mismo en el Señor y entra por primera vez, si escucha esto, sale corriendo. Claro, es que están locos, no puede ser, es un desorden total, ¿entendéis? Sí. ¿Esto va? Sí. Ah, vale. Que preguntaba, cuando hablas en lengua, ¿sabes lo que estás diciendo? No. Ah, vale. Es que eso siempre me ha llamado la atención. Digo, pero vamos a ver una cosa, es como... ¿Qué estás diciendo? Si sabes lo que estás planteando al Señor. Pero sí es probable que los que te escuchen sepan lo que estás diciendo. Ah, sí. ¿Entiendes? Es decir, Mm. vamos al capítulo de Hechos cuando el Espíritu Santo desciende y dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que allí había partos, medios, mesopotamios, romanos, griegos, y ahora empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué es lo que estaban hablando? Estaban hablando el mensaje del Evangelio, las nuevas del Evangelio en los idiomas de ellos. Y la gente se asombraba, ¿por qué? Porque no eran eruditos los que hablaban en diferentes idiomas. Eran gente del vulgo, gente normal y corriente que no habían tenido estudios y por el Espíritu Santo hablaban nuevas lenguas y la gente les entendía. ¿Entendéis? Por lo tanto, aquellos que dicen, por ejemplo, bebe, y del bebe no salen, ¿vale? No es bebe, ¿vale? El Espíritu Santo cuando da esa gracia, ¿no? De poder hablar en diferentes idiomas. Es un idioma entendible aunque no haya gente en esos momentos que esté entendiendo ese idioma, pero tiene que haber un intérprete, ¿vale? Para poder interpretar esas lenguas. ¿Y todos ¿Amén? alcanzaríamos a hablar en lengua? ¿O eso no? Mire, hay gente que lo toma como requisito incluso para el bautismo. Usted fíjense hasta qué extremo lo han llevado. Pero la realidad es que es muy diferente, es totalmente diferente. Es una gracia y el Espíritu la reparte, hemos leído, conforme Él quiere. Es decir, ahora, ¿yo lo pediría en oración? Sí, pídanlo, no pasa nada por pedirlo, por favor, pídanlo. Es una experiencia que a mí me tuvo 3 días en una cama, pero de gozo y de alegría. O sea, yo no podía levantarme de rodillas orando y mi madre decía, la pobre, dice, hijo, vas a caer en loco, sal ya de la habitación. Yo no me podía parar del fuego que me consumía. Era un gozo de alegría, de gozo, increíble. No sabría describir la experiencia que yo tuve, ¿vale? Ahora, a mí esa experiencia no me ha marcado la vida. A mí me marcó la vida el día que recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me cambió el corazón. No cuando hablé en lenguas. Cuando hablé en lenguas, en nuevas lenguas, para mí fue una experiencia espectacular de parte del Señor a través de su Espíritu. Amén. Indescriptible, hermanos. No sabría... Me encantaría volver a experimentar aquello que experimenté en aquel momento, ¿vale? Pero la realidad es que eso no nos ha marcado la vida, ¿vale? Me ha marcado la vida el cambio de corazón. Amén. Espero que te haya podido servir esa respuesta. Los continuistas creen que la instrucción bíblica sobre los dones espirituales es tan revelante hoy como cuando fue escrita. Sostienen que no hay razón bíblica para creer lo contrario y que los cesacionistas son los que tienen la responsabilidad de demostrarlo. Los creyentes de ambas posturas pueden acordar estar en desacuerdo en esto, ¿no? Aunque en ambas perspectivas deben de tener en cuenta la oración de Jesús en Juan, porque es que esto también ha llevado a muchas iglesias a dividirse. Esta doctrina ha llevado a muchas iglesias a no tener comunión. Y claro, ahí entramos en legalismos, porque no son doctrinas fundamentales que tengan que ver con la salvación, por ejemplo, hermanos, ¿entendéis? Nosotros tenemos que tener comunión y son nuestros hermanos. Las personas que no creen en esto, por ejemplo, los bautistas no creen en ello, ¿no?
Son nuestros hermanos, pero en todas las medidas, ¿entendéis? En Juan capítulo 17, versículos del 22 al 23, dice la palabra del Señor, Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Esto fue una petición que hizo Jesús antes de ir al Calvario, ¿vale? Esto fue una de sus últimas oraciones. Que nosotros podamos ser uno como Él y el Padre son uno, ¿entendéis? Hermanos, a mí me da igual, nuestros hermanos arminianos son nuestros hermanos aunque tengamos diferencias doctrinales en lo periférico, pero son nuestros hermanos, amén. Aquí de lo que se trata es de que estemos unidos en lo fundamental. Independientemente de que seas continuista porque yo conozco gente, por ejemplo, que está en una iglesia, por ejemplo, es de creencia cesacionista y está en iglesias continuistas y no tienen ningún problema de congregarse en esas iglesias, ellos, ¿vale? Independientemente seamos una cosa u otras, todos los creyentes nacidos de nuevo son parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando permitimos que cualquier tema no fundamental cause división y disensión, no estamos prestando atención a algo importante para nuestro Señor. Los cristianos que sostienen que no hay fundamentos bíblicos para el cesacionismo a veces son llamados continuistas. Estos creyentes consideran que su posición es bíblicamente consistente y que el cesacionismo no tiene fundamento bíblico. Los siguientes son algunos de los argumentos comunes que presentan los cesacionismo y las respuestas continuistas, ¿no? Por ejemplo, los cesacionistas frecuentemente citan 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10, para apoyar la idea de que algunos dones cesaron cuando llegó lo perfecto, ¿no? Que lo hemos leído antes, este versículo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primer punto, ¿en qué contexto está hablando este versículo? ¿Vale? ¿Cuándo es cuando venga lo perfecto? Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Entienden? Cuando venga lo perfecto, claro, la interpretación que dan los cesacionistas están hablando de cuando venga el Espíritu Santo a nosotros. ¿Entienden? Pero no. Es cierto que somos templo del Espíritu Santo, pero vivimos todavía en un mundo de imperfección y no tenemos un cuerpo perfecto todavía. Tenemos que esperar a ser glorificados. Por lo tanto, ¿en qué contexto está este versículo? En el contexto de que estamos esperando la segunda venida y ya no habrá falta profecías y no habrá falta don de ciencia, porque lo conoceremos todo, tendremos una mentalidad totalmente con todo el conocimiento. Amén. Sin embargo, hermanos, en el versículo 12 aclara la definición de ese perfecto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Como no podemos ver la Biblia cara a cara, ni tampoco puede conocernos, los continuistas consideran este pasaje como una referencia a la segunda venida de Jesús. Ese es un momento, en ese momento no habrá necesidad de los dones del Espíritu Santo, porque no les necesitamos cuando Jesús esté con nosotros ya, incluyendo el don del conocimiento que dice el versículo 8, ¿no? Ya que estaremos en la presencia física de Jesús mismo. Por lo tanto, todos dones cesarán en ese mismo momento. Otro versículo que citan los cesacionistas es 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios 12, 12. Los cesacionistas sostienen que los dones de milagros como las lenguas, las sanidades, la profecía, los milagros fueron reservados para que los apóstoles validaran su autoridad, ¿vale? Dice, conozco 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Amén. Miren, Jesús les capacitó a los discípulos no solo con un mensaje que les transmitió durante 3 años. No solo les capacitó con el Espíritu Santo, sino que les capacitó también con una serie de dones para que el mensaje que ellos estaban lanzando fuera probado a través también de prodigios y milagros. Estas señales seguirán
dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen, ¿vale? Sin embargo, la Biblia incluye relatos de personas que no eran apóstoles en la iglesia primitiva y que realizaron milagros y sanidades, como Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban no era un discípulo, ¿verdad? En cambio, mirar lo que vemos aquí. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no pertenecía a los 12. Por lo tanto, no podemos abrazar la idea de que esas señales eran simplemente para los 12 discípulos, sino que era una idea de la cual Dios iba a proveer a sus hijos en las diferentes generaciones para seguir el mensaje de la expansión del Evangelio. Es decir, el mensaje de la expansión del Evangelio siempre va acompañado de ese poder. Miren, hay gente que espera ver resucitar los muertos, pero fíjense, claro que me impresionaría ver a un muerto resucitar. Lo mismo saldría hasta corriendo, no lo sé, ¿vale? Pero le digo la verdad, me hace más temblar ver a un corazón transformado. Yo que he tenido la experiencia de estar predicando en la cárcel y he conocido a presos con delitos muy fuertes, verles caer de rodillas y lo que no confesaron al juez y a su abogado, confesarla en una sala con 40 presos y confesar su delito a Dios, para mí eso es el mayor de los milagros. ¿Entienden? Estas señales seguirán a los que proclaman el Evangelio del Reino, hermanos. No solo eso, tenemos también a Felipe, Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Hechos 8, 6 y 7, nos dice la palabra del Señor, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Miren, los dones de lenguas y la profecía se extendieron entre los que estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 46, yo voy a citar unos cuantos versículos, sé que son varios, luego podéis escuchar este vídeo más lentamente, podéis tener notas, pero lo que me interesa es que vosotros tengáis claro en lo que cree la Iglesia. Somos continuistas y nosotros queremos avalar bíblicamente lo que somos. Amén. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, entre ellos había esta clase de dones. La manifestación del Espíritu se daba en medio de las congregaciones, en los Gálatas, en los Corintios, ¿verdad? Eran ciudades diferentes y vemos cómo la diversidad de dones se movían en cada grupo y en cada ciudad, ¿verdad? Pablo incluyó estos dones milagrosos cuando se dirigió a la iglesia de Corintios. En 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, Pablo se dirige a esta iglesia. 1 de Corintios 12, del 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, y esto ya lo hemos leído antes, ¿verdad? A otro la palabra de ciencia, ¿entendéis? El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintios y le hace una especificación de todos los dones que el Espíritu, bajo su beneplácito, repartía a cada persona. ¿Amén? El continuismo argumenta que si las lenguas, la sanidad y los milagros estaban limitados a los apóstoles, estos dones no habrían sido incluidos en las instrucciones de Pablo al cuerpo de la iglesia, muchos años después de Pentecostés, que esto había pasado muchísimos años ya en la iglesia de Corintios, ¿vale? Pablo declaró así, por ejemplo, en 1 de Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Esto lo dice el apóstol Pablo a los corintios. Quisiera que todos, es decir, no todos hablaban en lenguas. Era el deseo de Pablo,
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero si hay algo más que deseo, que profetizaseis todos. ¿Vale? Por lo tanto, si eso hubiese cesado, no haría el apóstol Pablo que la gente buscase o que pidiese o que realmente les influenciase con ese mensaje, ¿vale? Las extraordinarias manifestaciones de poder que demostraron los apóstoles quizás se debieron al hecho de que Jesús mismo había dado a los 12 este poder para ser sus únicos mensajeros. Lucas capítulo 9, versículo 1, Lucas 9:1, dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El propio Jesús les capacitó con poder y con autoridad a los 12, pero el Espíritu repartió dones a todos, diferentes. ¿Entendéis? Jesús capacitó de poder y autoridad a sus 12, pero el Espíritu a todos les dio ese don. Amén. Diferentes a todos. Sus capacidades milagrosas no están necesariamente relacionadas con los dones del Espíritu otorgados a todos los creyentes llenos del Espíritu. Miren, el término dones de señales, las 8:05, ya tengo que acabar, tengo que dejarle espacio al hermano. Ya tengo que acabar. Quedaba bastante. Quedaba bastante. Pero bueno, hacemos una cosa. Como me imagino que tú tendrás bastante también. Vamos a hacerlo este estudio en 2 veces, ¿vale? Yo voy a hacer esta introducción que he hecho de lo que es el continuismo y el cesacionismo. ¿Amén? Y ahora nuestro hermano Jaime os va a hablar en estos 25 minutos que nos quedan de los milagros. ¿Vale? Y ya la semana que viene doy yo la segunda parte de esta introducción y él va a dar la segunda parte del tema de los milagros. ¿Amén? Venga, adelante, mi hermano. Bien. Pues uno de los dones que vamos a estar tratando en próximos estudios se van a estar tratando otros de los dones. Sin embargo, el primero que nos ha tocado explicar, como ya dijo Samuel, son los milagros. Para comenzar vamos a hacer una serie de definiciones y sobre todo diferenciar de las definiciones digamos, del concepto bíblico y del concepto popular, pero sin fundamento bíblico. ¿Cómo se podrían definir los milagros? Pues, un milagro bíblicamente se puede definir como una manera menos común de Dios de obrar, y lo hace para despertar la sorpresa, asombro o admiración de las personas de manera que Dios da testimonio de sí mismo. Esto quiere decir que, tomando en cuenta el estudio anterior, por ejemplo, que hemos tenido acerca de la providencia de Dios, hemos estudiado que Dios preserva, controla y gobierna todas las cosas. Y según, por ejemplo, Hebreos 1:13, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, esta definición no entra en conflicto y vamos a ver que otras que a lo largo de la historia han ido surgiendo realmente no son bíblicas. Por ejemplo, un argumento que se podría presentar para justificar o para explicar un milagro es una intervención directa de Dios en el mundo. Sin embargo, como hemos visto, Dios está interviniendo continuamente en el mundo. No necesita realizar un milagro para intervenir, porque, como dije anteriormente, continuamente sostiene todo con la palabra de su poder. Hace que la hierba crezca, Dios hace que la lluvia caiga sobre buenos sobre justos e injustos. Es decir, Dios continuamente está haciendo cosas en el mundo por su palabra. Entonces, definir un milagro como una intervención directa de Dios en el mundo no es correcto. Otra definición que no es correcta es la siguiente: un milagro es una excepción a una ley natural o Dios actuando en una forma contraria a una ley de la naturaleza. ¿Por qué esto no es correcto? Bueno, esta definición de que un milagro es una excepción a una ley natural implicaría que hay ciertas características en la naturaleza, en las cosas,
que operan independientemente de Dios y Dios tuviese que intervenir o digamos romper esas cosas para que ocurra un milagro. Sin embargo, pues hemos aprendido que Dios tiene el control de todas las cosas y ha planeado todo. O sea, es muy importante que Dios ha planeado que todo suceda. Tanto nuestras obras, tanto la creación, absolutamente todo, Dios ya lo ha planeado. Entonces, definir un milagro como una excepción no parece correcto en un mundo donde absolutamente todo ya está planeado. Nada ocurre como una excepción. Por lo tanto, estas dos definiciones, aunque suenen un poco, digamos, lógicas a oídos humanos, realmente no son bíblicas. Por lo tanto, volviendo a la definición inicial, para que quede muy claro, un milagro es una manera menos común de Dios de obrar. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué clase de cosas, qué clase de sucesos de la vida se podrían considerar milagros? Para comenzar, hay que tener en cuenta que solamente Dios, o sea, Dios es el único que origina los milagros. Vamos a poner Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? En este pasaje podemos ver a Moisés, que probablemente se esté trayendo a memoria todas las señales milagrosas que hizo durante el periodo del Éxodo. Por ejemplo, cuando su vara se convirtió en una serpiente, o cuando su mano se volvió leprosa y después quedó limpia de nuevo. Todas estas señales milagrosas que hizo Moisés fueron dadas por Dios para que pudiera demostrar al pueblo de Israel que Dios realmente lo había enviado. Entonces aquí le está dando todo el mérito a Dios, no se lo está quedando él. Este es un breve ejemplo que demuestra pues que Dios realmente es el que hace los milagros. Ahora, como decía anteriormente, ¿qué cosas se pueden considerar milagros? Podemos considerar, por ejemplo, las respuestas inusuales a nuestras oraciones como milagros, porque claro, dependiendo de cuánto oremos, pero inclusive hay personas que están orando por nosotros, por ejemplo, que nosotros ni siquiera sabemos. En teoría, toda una congregación debería estar orando por todos. Por ejemplo, si alguien presenta una petición especial, normalmente se ora por esa persona, etcétera. Entonces, los cristianos normalmente vemos respuestas a nuestras oraciones todos los días. Y muy importante, no debemos hacer de nuestra definición de milagro tanto que toda respuesta a nuestra oración sea un milagro. Sin embargo, cuando una respuesta a una oración sea tan especial o tan asombrosa que todos los involucrados en ella reconozcan el poder de Dios en esa acción, entonces parece apropiado definir que eso fue un milagro. Si Dios realmente obra en respuesta a nuestras oraciones, sea de maneras comunes o no comunes, es importante que reconozcamos esto y que le demos las gracias y la gloria solamente a Él. Tanto que no lo pasemos por alto ni que vayamos a ningún extremo. Es decir, que no está bien considerar que que Dios no hace ningún milagro porque digamos, nuestra postura como iglesia es continuista. Entonces, no tenemos que decir que Dios no responde ninguna de nuestras oraciones como un milagro, ni tampoco podemos aludir a que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es un milagro. A ver, que se pueden... hay cosas que nos pueden pasar al día a día, pero que no necesariamente sean un milagro. Pero como dijimos, de vuelta a nuestra definición de que los milagros es una clase, es una manera menos común de Dios para orar. Por lo tanto, algo que se vaya un poco al margen de lo que normalmente suele suceder. Y hay que tener cuidado con que
nuestra fe no sea anclada a los milagros o experiencias externas. Quiere decir que no estemos esperando a que Dios nos sorprenda, a que Dios obre solamente a través de los milagros. Porque la verdadera fe no necesita ver milagros o prodigios. Y vamos a poner un ejemplo bastante claro de esto, que se encuentra en Juan capítulo 20, versículos del 27 al 31. Esta es una porción de la escritura que relata cuando Jesús resucitó, se les mostró a sus discípulos. Uno de los discípulos, Tomás, no estaba con ellos en ese momento, y él relata la Biblia que aún no creía. Entonces vemos en estos versículos lo siguiente. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis bien su nombre. Este pasaje nos relata que Tomás tuvo que ver literalmente a Jesús resucitado, tuvo que ver sus heridas para creer que realmente era el Hijo de Dios. Y nos vamos a quedar con lo que dijo Jesús: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Realmente el cristiano no necesita creer, o para empezar, digamos, la única persona que ha visto que digamos no estuvo presente en la resurrección de Jesús y que la Biblia lo relata que se le apareció de forma extraordinaria fue el apóstol Pablo, ¿no? En ese momento ya Jesús ya estaba, ya había ascendido al cielo, pero a partir de ahí todos los creyentes no hemos visto a Jesús resucitado, sin embargo creemos. Entonces resalta este versículo por eso: bienaventurados o dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Amén. Entonces eso, tampoco hay que irnos a los extremos y estar esperando que un milagro suceda en cada momento. Tampoco hay que decir que no pueden suceder. Ahora bien, vamos a entrar un poco en el tema de los milagros en la era del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, a partir de la venida de Jesús. Para comenzar, vamos a hablar acerca de las primeras personas en la era del Nuevo Testamento que hicieron milagros. Para comenzar, hablemos de Jesús. Vamos a poner Juan 3:2. Dice: este vino a Jesús, aquí está hablando de un fariseo llamado Nicodemo, que decía: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, todas las señales, una de las palabras con las que la Biblia trata este tema son señales. Señales, prodigios, milagros, se está hablando de lo mismo. Entonces, en el Nuevo Testamento, estas señales milagrosas que Jesús hacía atestiguaban que él había venido de parte de Dios. E inclusive personas que habían estudiado toda su vida la Biblia, pero que realmente no la practicaban en el corazón, sino que solo con la boca, como los fariseos, incluso ellos la reconocían, o al menos esta persona. Porque decía: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Luego, en la iglesia primitiva, los apóstoles y otros que predicaban el evangelio realizaron milagros que asombraron a las personas y dieron confirmación del evangelio que se estaba predicando. De nuevo, el propósito siempre de los milagros, y lo vamos a ver en un momento, el propósito principal, aparte de darle la gloria a Dios, es confirmar el mensaje del evangelio. Y vamos a poner para esto
Hechos 2:43. Que ya luego de que Jesús haya regresado, que Jesús haya ascendido a los cielos, podemos ver que los apóstoles y otros que predicaban el Evangelio hacían milagros también. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces, tanto Jesús como los apóstoles y otras personas hacían milagros. Inclusive en iglesias donde no había apóstoles presentes en los momentos oportunos, ocurrían milagros, como el versículo que ha puesto antes el pastor, que es Gálatas 3:5, que decía, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, Pablo les estaba diciendo que ahí en la iglesia de Galacia habían milagros, pero en ese momento no estaba Pablo presente. Entonces, aún en iglesias donde no había apóstoles presentes, ocurrieron milagros. Entonces podemos ver que en la era del Nuevo Testamento, desde los comienzos, se denota una fuerte relación de los milagros tanto con el propio Jesús como con los apóstoles y las personas más cercanas, o digamos las primeras personas con las que los apóstoles tuvieron contacto. Ahora bien, nos vamos a detener un poquito en el propósito de los milagros. Como ya habíamos hablado anteriormente, el principal propósito que tienen los milagros es dar evidencia de que Dios verdaderamente está actuando, y entonces sirven para el avance del Evangelio. Ese es el propósito fundamental, aparte de darle la gloria solo a Dios. Entonces, pero ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Este propósito fue solo válido para comprobar la veracidad del Evangelio cuando fue predicado por primera vez o continúa vigente? Y bueno, esa es una cosa que tal vez ya para la próxima semana lo vamos a cubrir, pero quedémonos con esto, de que el Evangelio sirve para dar evidencia, para comprobar la veracidad de que Dios está actuando, y sirve para incrementar el alcance del Evangelio. Por ejemplo, tenemos la historia de la samaritana que proclamó en su ciudad: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. En Juan 4:29 podemos encontrar esto. Entonces, la samaritana encontró en las palabras de Jesús de que realmente evidencia de que él era el Hijo de Dios, y entonces ayudó para que el Evangelio se extendiera en la región de Samaria en ese momento. Otro de los propósitos que tienen los milagros es eliminar obstáculos en el ministerio de las personas. Y vamos a poner el ejemplo de la suegra de Pedro, que se encuentra en Mateo 8:15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Muchas veces nosotros tenemos cualquier cantidad de obstáculos en nuestra vida, fuera de cosas sobrenaturales, que no sé, dolores de cabeza, lo que sea, pero cuestiones, falta de voluntad, falta de compromiso, determinación, lo que compartía el pastor la semana pasada, que realmente nos obstaculiza realmente entregarlo todo al Señor. Y entonces el propósito de estos milagros, también incluye el eliminar todo eso que antes existía y que podría ocasionar que la voluntad de Dios no se cumpliese, para realmente hacernos entender cuál es nuestro propósito y para que comencemos a andar en las obras que han sido predestinadas. Entonces, ese es otro de los propósitos de los milagros. Y como decía anteriormente, el propósito último es darle la gloria a Dios. No sé si seguimos. ¿Hay preguntas hasta aquí?
Bueno, yo quería decir una cosa de cada uno que me ha gustado y bueno, y lo puedo avalar, ¿no? El pastor Samuel hablaba del tema de los dones, de las lenguas, ¿no? Bueno, yo quiero avalarlo porque yo también tengo el don de lenguas, ¿no? Mira, hay experiencias en la vida cuando uno es cristiano que ya te marcan para siempre, ¿no? Uno es el día que nací de nuevo, ¿no? El día que sientes la presencia de Dios y que de la noche a la mañana pasas a creer en Dios, en saber que hay un Dios que te ve, porque te ha tocado tu corazón y naces de nuevo, o sea, eres una persona diferente, ¿no? Eso es algo que te marca, ¿no? Y otra cosa que me marcó fue en otra reunión cuando yo sentí, bueno, yo siempre lo digo, el fogonazo, ¿no? Y recibí el don de lenguas. Empecé sin darme cuenta de mis labios salían, ¿no? Entonces, a mí hay muchas personas que son, como ha dicho el pastor, ¿no? Pues tienes a Miguel Núñez, a un Piper, John Piper, personas que son continuistas, pero luego tienes otros grandes maestros que son sensacionistas, ¿no? Pero yo ya lo avalo con mi vida, con mi experiencia personal, ¿no? Es algo que yo ya tengo ahí grabado y sí tengo que decir una cosa, que yo a lo largo de los años me he tenido que educar en el tema de las lenguas, ¿no? Porque bueno, yo en los sitios que me crié, digamos espiritualmente, pues se daba mucho orar en lenguas en la iglesia, un poco sin control, eso lo reconozco, ¿no? Yo me he ido educando por la palabra, ¿no? Pues yo, por ejemplo, oro en lenguas y no siempre, sino cuando es que me fluye en mi habitación cuando yo oro, pues hay días que oro en lenguas y hay días que no. Depende yo, pues la conexión espiritual, digamos, que tenga, ¿no? Hay días que oras un poco más en la carne, ¿no? Y digamos un poco, y pues no. Pero yo cuando estoy bien y estoy orando y fluyendo, es que me fluye, es que yo no tengo que hacer, me fluye verdaderamente. Entonces es algo que yo avalo con mi vida personalmente, ¿no? Y otra cosa que ha dicho Jaime también que me ha gustado mucho, el cristiano no puede esperar el milagro, vivimos por fe, pero no podemos cerrarnos a los milagros, porque, por ejemplo, yo las dos experiencias que os he dicho, ¿no? Yo no puedo vivir de esas dos experiencias, pero yo no me puedo cerrar a más experiencias, porque Dios es un Dios muy grande y te puede sorprender con cosas que tú ni imaginas, ¿no? Y, por ejemplo, yo el tema de los dones he visto muchas cosas a lo largo de mi vida cristiana. He visto como es el don de maestro, tenemos gente que enseña, que tiene ese don, pero yo he visto a personas que con el don de discernimiento de espíritus. Yo he visto a un hombre hablar con una persona y sin empezar a hablar, dice, te pasa esto y esto. Dice, ahí va. Tú tienes un problema, un espíritu de seso, o tienes un espíritu de orgullo, discernírselo claramente. Y esos son dones, ¿no?, que Dios da. O por ejemplo el don de, como decía, a los apóstoles les daba poder para orar sobre los demonios. Yo he visto manifestaciones como que eso te crece la fe, de personas que se han manifestado diabólicamente, personas de repente, y cómo los pastores han orado por ellos y ha quedado sana, verdaderamente. Es mediante el poder que Dios te da de orar. Y eso lo he visto yo con mis ojos. Entonces son cosas que te acrecentan la fe y que avalan verdaderamente de que Dios tiene poder y da poder a sus hijos para orar por los espíritus. Créeme que cuando ves esas cosas, esas manifestaciones, que muchos las hemos visto, dices, cuidado. Lo mismo que hay una manifestación divina, la hay diabólica, ¿eh? Y son experiencias que te hacen crecer la fe. Amén. Y eso es lo que yo quería dejar, hermanos. Muy bien. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Sí, Moisés. Bueno, yo con tema de cosas de espíritus, tengo mucho miedo a veces, soy muy cuidadoso porque Bueno, miedo no hay que tener. eso es un terreno un poco delicado cuando se trata de Espíritu Santo. En plan, cuando alguien habla en lengua, o sea, empieza a manifestarse, a hablar en lengua, yo me quedo, bueno, yo con Dios tengo que ser lo más sincero posible y tengo que hablar lo que sé, pero una persona, por ejemplo, que sea la lengua empieza a hablar, va, y yo como, ¿qué está hablando? ¿Qué estoy diciendo para Dios? ¿Qué estoy comunicando? Es que yo no sé, y quedo con un poco de recelo, un poco de miedo, como, ¿será que voy a blasfemar? Que no sé qué estoy hablando. Pero la pregunta es, cuando tú hablas en lenguas, No, yo no, ¿no? yo no. Cuando tú escuchas a otras personas, Sí. ¿y por qué dices que blasfemas? O sea, ¿tienes miedo? No, es en plan como... ¿Reírte de ello? No,
Yo no me río de eso. Es que no Es que en entiendo. plan... O sea, ¿qué Es está que- comunicando? ¿Qué está diciendo? Lo mismo que yo decía antes, que efectivamente, Que si tú entiendes lo que estás hablando, entonces en la Biblia dice que no se puede hablar en lengua en un sitio donde no haya un intérprete. Está prohibido. Es entendido, ¿vale? Vamos a ver. Aquí de lo que se trata es de que tenemos que entender que si yo en la iglesia en algún momento el Espíritu Santo me toma y empiezo a hablar en nuevas lenguas, es porque el Espíritu Santo también se ha encargado de que haya un intérprete dentro de esa iglesia, el cual va a interpretar esas lenguas y va a traer un mensaje. Miren, y va a traer un mensaje de profecía para el pueblo o para la iglesia. Miren, con todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Fíjense, en cierta ocasión se acercó aquí una mujer, estuvo viniendo durante unas semanas, y era una mujer que era muy tendiente a la profecía. Y la dije, en cierta ocasión, mire, cada vez que usted quiera hablar en profecía, la profecía me la transmite a mí y yo ya veré si realmente se la debo de transmitir a la iglesia. Pues yo así de esa manera no profetizo, porque yo soy una sierva del Señor y cuando Dios me da la palabra yo la lanzo. Digo, pues entonces esta no es su iglesia. Yo le aconsejo de que busque una iglesia donde realmente usted pueda ejercer su don con la libertad que usted quiere. Porque, miren hermanos, hoy en día hay gente muy mística y se dejan llevar mucho por el emocionalismo y hay mucha gente dañada por profecías incumplidas, humanas. Dice la palabra del Señor, hay de los que dicen así ha dicho Jehová cuando Él no ha hablado. Hay de los que dicen así ha dicho Jehová cuando Él no ha hablado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que cuando Dios habla, habla de una manera directa. Y lo primero que hace es un mensaje que no genera ambigüedad ninguna. Habla directamente, te descubre, te desnuda, te habla con referencias tan claras e irrefutables que empieza a descubrirte tu pasado, te hace un chequeo de tu presente para luego decirte lo que Él quiere transmitirte en el futuro, ¿vale? Hay palabras, hay revelaciones de discernimiento, ¿no? Hay gente que tiene, por el Espíritu Santo, esa capacidad de, a esa persona la está pasando este problema, este problema, este problema, este problema. Pero, y te da pelos y señales del problema y con lo que está luchando, ¿vale? Pero está claro que tenemos que tener, todo eso se basa en el orden, es decir, si aquí alguien de aquí recibe el don de discernimiento de espíritu, antes de ir a esa persona y decirle lo que tú has recibido de parte del Señor, ve donde su pastor y le dice, pastor, he recibido de parte del Señor esto para esta persona. Y el pastor te dirá si debes de ir donde esa persona o no. El orden es muy necesario en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque miren, ha habido tanto circo de esto, hermanos. Ha habido tanto aprovechamiento. Porque así te dice el Señor, porque yo he visto tu corazón y he visto el mensaje de tus lágrimas, Niurka. Porque yo sé que en esta semana estuviste hablando conmigo y abriste tu corazón y me dijiste, te estoy hablando, ¿verdad que parece que está hablando el Señor? No, te estoy hablando a Samuel. Y ahora empiezo a manipular tus sentimientos, porque al igual que sea tu siembra, será tu cosecha. Así te dice el Señor, la petición que tú estás pidiendo está concedida, porque está dentro de mi voluntad permisiva, y yo demando de ti esa fe en tu siembra. ¡Wow! ¿Quién se retiene a esta profecía, hermanos? ¿Vale? ¿Quién se retiene? ¿Cuánta gente ha donado y ha dado y ha dado y ha dado por profecías? Vino un profeta, un supuesto profeta. Tenemos que entender una cosa, ¿eh? El diablo también sabe dar profecías que están basadas en el pasado. Es decir, hay falsos profetas con espíritu de adivinación, pero te adivinan el pasado porque el futuro el diablo no lo sabe. No sé si me entendéis. Para que tú le creas la mentira del futuro, el diablo te recuerda el pasado. Eso sí lo puede hacer. Miren, hubo un profeta, supuesto profeta, ¿vale? Que nosotros recién iniciados, no estábamos aquí, estábamos en un hotel haciendo reuniones como iglesia.
Y estábamos recién iniciados y vino un profeta a predicarnos y él empezó a profetizarnos, ¿no? A Ruth la dijo, hermana, porque yo te veo subiendo y bajando de aviones. Y yo dije, bueno, gloria al Señor, un trabajo de azafata, ¿no? No, el hermano se refería de que iba a hacer grandes campañas ella en diferentes países. Yo digo, bueno, pues por lo menos un trabajillo, ¿no? De azafata de vuelo, ¿no? A mí me dijo, no, al hermano Miguel le dijo que venían 10.000 euros en camino. A mí 100.000. Y que la gente vendría a depositar sus anillos, se les quitaría de sus manos y me les pondrían en las mías. Y veía una casa en la ciudad y otra en el pueblo, en un pueblecito de aquí alrededor. Esa es la profecía que me dio ese hombre, ¿vale? Hermanos, todavía lo estoy esperando, ¿vale? Mi fe sé que no es muy grande, pero era suficientemente para creer que Dios responde. Era una profecía totalmente inválida, hermanos. Totalmente inválida. Miren, cuando Dios habla, lo primero que le preocupa es tu corazón. Es tu vida. Amén. Es tu relación con Él. Y el Señor siempre te hablará en esos términos. Amén. Por eso nosotros somos continuistas, pero somos reformados ordenados. Somos muy ordenados. Creemos que Dios, a través de su Espíritu, ha repartido dones y creemos en la manifestación del Espíritu Santo, pero creemos en el orden. Amén. Quería aportar algo pues también a la inquietud de mi hermano Moisés. También la palabra nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros no los podemos entender y de pronto para ellos tampoco hay interpretación. Porque dice el Señor que el que habla en lenguas, hay momentos que son lenguas angelicales que solamente nos dan comunicación prácticamente que directamente con Dios por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, el temor no lo podemos aceptar en nuestro corazón, sino que cuando estamos en una doctrina donde Dios nos ha colocado, como es en esta iglesia, tenemos que sujetarnos también, en este caso al orden, ¿sí? La explicación es muy clara de que no puedo yo llegar a interpelar hablando en lenguas, por así decirlo. Pero si Dios te bautiza a ti, o en mi caso yo tengo el don de lenguas, pues qué maravilloso es que nosotros sí lo ejercitemos en nuestro lugar secreto. Claro. Es eso. Claro, claro. Y con referencia a lo que estabas diciendo, Moisés, de que tenías miedo de blasfemar al Espíritu Santo, ¿no? Tenías miedo de eso, ¿no? Yo me refería en plan, porque, perdona, pero ¿dónde yo vengo? ¿Dónde vengo? Yo vengo de Angola. Bueno, y en plan, la gente tiene mucho problema de emoción. Ejemplo, Pastor Samuel está orando y empieza a hablar en lengua y pues, hombre de Dios, va a hablar también. Y empieza también bla, 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 bla. Yo como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y tú tienes miedo de que, claro, aquí, a ti te han enseñado que atribuir esas obras o dudar de esas obras puede ser blasfemia contra el Espíritu Santo. No, no me enseñaron eso, en plan, con el tema de Espíritu Santo, que en plan, la blasfemia del Espíritu Santo no ¿Pero sabes lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? es atribuir las obras de Dios al diablo. Ajá. En plan, cuando se trata de hablar con Dios y emplear el nombre del Espíritu Santo, yo tengo mucho cuidado. O sea, no es miedo de que no voy a blasfemar, no, pero temor, cuidado en hablar cada palabra y saber hablar lo que voy a hablar. Yo no me pongo a orar, o sea, no voy a orar y empezar ¿Sabe a lo que hablar pasa cosas que no también, sé? hermano? Que es que, por ejemplo, en países como el suyo, ¿no? Donde el cristianismo también ha hecho diferentes pastores, diferentes pseudoapóstoles, han hecho también tanto escarnio por allí. Allí se utiliza mucho la emoción también, el emocionalismo. Es decir, son países que ya por cultura, los países angoleños, africanos, creían mucho en el tema de chamanismos también, de espíritus, ¿no? Creen mucho en esas cosas, ¿verdad? Y se aprovechan un poco de todas esas cosas para generar lo que yo llamo es una reacción sugestiva. Son reacciones sugestivas, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la sugestión, no?
Pues son reacciones sugestivas o caídas solidarias. Se cae uno y se caen todos. Son caídas solidarias. ¿Entendéis? Por eso tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Amén. Sí. Bueno, ha sido de bendición, ¿verdad? Este estudio. Están siendo de bendición, ¿verdad? Bueno, vamos a acabar orando. Y yo voy a pedir a Miguel, por favor, que nos despida en oración. Y ya nos quedamos pendientes para el próximo estudio.